Vamos a ver el tema del día de hoy. Ya vamos a entrar en las cuentas T, porque no podemos ya seguir evadiendo este tema. O sea que preferiblemente sería en la universidad, pero como todavía no vamos, no sé si el martes ya podemos ir, entonces ahí explico el ejercicio. Entonces vemos que los asientos contables los podemos hacer por medio de cuentas T. Veíamos que esa cuenta T es un dibujo de una T y ahí ya vimos anteriormente que es el debe, que es el haber, que es débito, que es crédito, que es cargar, que es abonar. Todo eso ya lo vimos. Entonces ahora ya podemos empezar a hacer registros contables. Existen dos formas de hacer registros contables. Uno es la cuenta T y otro es el asiento diario. En el asiento diario, ahí vamos a reflejar igual las dos cuentas, pero no dibujamos T. Entonces simplemente ahí registramos la cuenta deudora primero, después la cuenta acreedora. Y sumamos y cada asiento nos va a ir dando sumas iguales, es decir, que vamos cuadrados. Digamos que el asiento diario te damos la confianza de que todo tu registro lo llevas cuadrado y entonces al final te tiene que cuadrar de un solo la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados. ¿Por qué? Porque cada asiento independiente lo vas cuadrando. Entonces así se van a ir haciendo. Ahorita vienen asientos diarios sencillos y más adelante ya vienen asientos diarios con varias cuentas. En el asiento número 1 dice que compramos mobiliarios por 5,000 en efectivo. También ahorita vamos a hacer lo más sencillo que se pueda. No vamos a usar impuestos. Por hoy no vamos a usar impuestos. Más adelante ya vamos a usar impuestos. Hoy de una forma sencillita. Compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. ¿Qué significa eso? Como que vos vayas, por ejemplo, a una casa comercial y compré mobiliario. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a aumentar tu mobiliario, porque ya sabemos que las empresas tienen cuentas de mobiliario en el activo fijo, en los activos. Entonces, si yo compro mobiliario, la oficina, la empresa compró mobiliario por 5,000 en efectivo, significa que va a aumentar mi mobiliario y va a disminuir mi caja, porque yo voy a entregar dinero. Entonces, en un asiento, entonces van a ser las dos cuentas que yo voy a afectar: mobiliario y equipo, o mobiliario y equipo de oficina, o aquí que simplemente pusieron mobiliario y caja. Entonces ahí aumenta mi mobiliario en el debe, disminuye mi caja en el haber. Entonces ahí tengo sumas iguales, por eso 5,000, 5,000. Estamos viendo asientos sencillos de solo una operación. Más adelante vamos a ver asientos con varias cuentas, por eso tenés que sumar aquí, porque solo es una cuenta, por eso 5,000 y 5,000. Entonces en el asiento diario se van a registrar las cuentas y se van a sumar. El debe y el haber obviamente tienen que dar iguales para que esté cuadrado. Si no dan iguales, ya cuando tengamos varias cuentas, entonces está malo. Ya desde ahí va mal el ejercicio. Y en cuentas T, entonces tenemos asiento diario y ahora cuentas T, dibujamos las dos T y abrimos una para mobiliario, equipo de oficina y otra para caja. Entonces lo que tengo en el diario yo lo paso a cuentas T. Los 5,000 en el debe porque aumenta mobiliario, equipo. Los 5,000 en el haber en caja porque disminuye mi caja, porque si yo compro significa que estoy sacando dinero para poder comprar.
Entonces una salida de caja. Por lo general, puede que un ejercicio te diga solo asiento diario, entonces solo de la primera forma. Solo cuentas T, entonces solo abrimos la T, no hacemos diario. Pero si un ejercicio nos dice en asiento diario pasarlo a cuentas T, significa que tenemos que ir haciendo las dos cosas. Entonces son dos formas de hacer los registros contables de una empresa. Por asiento diario o por cuentas T. Cuando llegas a un trabajo y usas un sistema contable computarizado, entonces vas a usar asientos diarios porque no vas a estar dibujando T. Entonces, el asiento diario, obviamente el alumno lo tiene que manejar porque es el que se va a hacer dentro de un sistema contable computarizado, ya trabajando en una empresa. Hasta ahí, ¿cómo le entendieron a la compra? ¿Le entendieron a la compra? No escucho. Angel acaba de entrar. Entonces, digamos que una parte es como lógica. Por eso es que la contabilidad es de lógica y no hay donde perderse. Cuando un alumno se pierde es que tal vez no está usando la lógica. Porque si yo digo, voy a comprar mobiliario, significa que voy a sacar dinero de mi bolsillo. En este caso, como es una empresa de caja. Y ese mobiliario va a entrar a mi casa. Si me pongo como que fuera yo una persona, lo asocio. Entonces voy a comprar un mobiliario, saco dinero y lo ubico en mi casa. Entonces algo así lo tienen que ir haciendo con la empresa para ir buscándole la lógica al inicio. En el ejemplo 2 dice que se compra una camioneta de reparto por 20,000 al crédito. En este caso, la empresa dice, necesito una camioneta, pero no tengo dinero. Entonces, si la vas a comprar, te dan el crédito, ¿qué va a pasar? Voy a ir a buscarme las cuentas donde voy a meter eso. Entonces, siempre tengo en el activo fijo los equipos de reparto para ingresar la camioneta, el monto, pues, porque aquí estamos hablando de dinero. Y como no tengo dinero, entonces voy a abrir un pasivo. Los pasivos es todo lo que debe la empresa, decía. Entonces, acreedores diversos va a ser la cuenta que voy a utilizar, porque proveedores no lo puedo utilizar, porque proveedores para compra de mercadería, dice el concepto. Préstamo bancario, no lo puedo usar porque yo no estoy haciendo ningún préstamo. Entonces voy a acreedores diversos. Entonces, aumenta el activo fijo y aumenta el pasivo, aumentan los acreedores diversos. Entonces ahí yo tengo equipo de reparto 20,000 y acreedores diversos 20,000. Entonces ahí tengo el debe y el haber, o como decimos, la partida y su contrapartida. Toda partida tiene su contrapartida porque como hablamos de partida doble, entonces nos indica que la misma cantidad que hay en el debe, esa misma cantidad tiene que haber en el haber para que esté cuadrado un asiento. Y al final, como dije, ustedes ya tienen cuadrado la balanza, el estado de resultado y el balance general le va a cuadrar. Llevo ese asiento a cuenta T. Entonces en cuenta T, yo abro las cuentas que tengo en el asiento. Tengo equipo de reparto para meter el valor de la camioneta, 20,000, y obviamente el pasivo. Los 20,000 los quedo debiendo en acreedores diversos. ¿Todo bien? Después tenemos ejemplo 3,
Por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 700 en efectivo. Analizamos, dice que nos van a pagar 700 córdobas en efectivo. ¿Eso qué significa? Que va a entrar dinero. Va a entrar dinero, entonces, y resulta de, por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión. Si nos vamos a la cuenta de estados de resultados, otros ingresos tenemos comisiones ganadas. Por eso lo importante hasta aquí es que el alumno tuvo que haber aprendido todas las cuentas del balance general, todas las cuentas del estado de resultados. Pero como eso no va a pasar, entonces el alumno ahí es donde flaquea, podemos decir, y entonces se va a ir a tener que buscar todo donde tenga escrito eso, su folleto, qué sé yo. Porque es tan fácil para mí porque me sé toditas las cuentas. Pero en el caso de que vos te sientas perdido, es por eso. Porque lo ideal sería que el alumno en este momento se supiera de memoria toda la clasificación del activo, del pasivo, del capital, de los ingresos y de los gastos. Entonces por ahí vamos sacando, ya cuando voy a asiento yo sé para dónde va, porque yo ya me sé los conceptos de las cuentas, las clasificaciones, cuál es de activo circulante, cuál es de activo fijo, cuál es de pasivo a corto plazo, cuál es de pasivo a largo plazo. Entonces, estamos viendo en este 3, dice, por la venta que hicimos, recibimos una comisión de 700. Entonces, ahí tenemos una comisión ganada y un dinero que va a entrar a la empresa. Por eso es que vamos a utilizar las cuentas de caja y otros gastos y productos, que son otros gastos e ingresos. Entonces ahí tenemos en caja los 700 en el debe y otros gastos y productos que puede ser otros ingresos. Y tenemos los 700 Córdoba. Entonces ahí tenemos en el debe 700 y en el haber 700. Tengo mi asiento y me voy a la cuenta T. Entonces en la cuenta T abro las cuentas que tengo en el asiento, que son caja y otros gastos y productos. En caja tengo 700 en el debe y en otros gastos y productos los 700, que ese otros gastos o productos también le podemos llamar otros ingresos de un solo. Después dice en el ejemplo 4, le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Significa que vamos a hacer un abono de un pago. Un abono de un pago significa que va a salir dinero de la empresa. Cuando me diga en efectivo, me va a decir o yo voy a saber que me está diciendo caja. Cada vez que me diga efectivo, yo lo voy a traducir caja. Cada vez que me diga cheque, yo lo voy a traducir banco. Obviamente los cheques tienen que ver con el banco. El banco es quien da cheque. Entonces ahí no nos vamos a perder. Siempre efectivo, caja y cheque, banco. Entonces aquí le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Entonces vamos a hacerle un pago. Un pago a una deuda. Entonces significa que va a salir dinero de mi empresa o de la empresa que estoy contabilizando. Entonces ahí tengo que abrir la cuenta de proveedores y banco. Le voy a abonar al proveedor con un cheque de banco. Entonces al proveedor en el debe los 3,000 y salen de banco 3,000. Obviamente salen porque voy a pagar. Y entonces ahí tenemos los 3,000 en el debe, los 3,000 en el haber y le abrimos sus cuentas T. Proveedores 3,000 y banco 3,000. Ahí tenemos la partida, contrapartida y estamos cumpliendo en cada inciso, en cada operación estamos cumpliendo con una partida doble que nos dice que la misma cantidad que hay en el debe tiene que haber en el haber.
Por eso tenemos la misma cantidad, porque ahorita estamos hablando, haciendo de asiento sencillito de 2 cuentas. Más adelante vamos a ver asientos de varias cuentas. En el ejemplo 5, dice que a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Entonces, le vamos a entregar una letra de cambio a este proveedor, a nuestra cuenta, a favor de nuestra cuenta. Entonces, ahí nosotros obtuvimos esa letra de cambio y se le entregamos al proveedor. Por eso vamos a abrir proveedores y documentos por pagar, porque documentos por pagar nos dice que son aquellas deudas que adquirimos y por las cuales firmamos un documento. En este caso, el documento es la letra de cambio. Aquí entonces vamos a proveedores los 5,000 en el debe y los documentos por pagar 5,000 en el haber. Ahí tengo los 5,000 tanto en el debe como en el haber. Mi asiento está cuadrado y yo después lo llevo a cuentas T. Entonces simplemente dibujar las cuentas, las T de las 2 cuentas, proveedores 5,000 en el debe, documento por pagar 5,000 en el haber. En el ejemplo número 6, dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1,000 por la venta de una camioneta de su propiedad. Pero se acuerda con él que dicha comisión quede como pago de lo que se le adeuda. Entonces, en este caso, vamos a abrir acreedores diversos contra otros. En este caso, podemos usar otros ingresos, que también se le llama otros gastos y productos. Entonces aquí nos van a pagar una comisión, pero esa comisión nosotros no la recibimos en efectivo. Por eso no la mandamos a caja, sino que la cargamos a lo que se nos adeuda, a lo que se le adeuda. En este caso, por eso la llevamos a acreedores diversos, los 1,000 y otros ingresos, 1,000. Entonces ahí tenemos el debe y el haber con 1,000. Y después lo llevamos a la cuenta T. Abrimos una cuenta T para acreedores diversos, 1,000 en el debe, y para otros gastos y productos, que también le podemos llamar otros ingresos, con 1,000. Entonces ahí cumplo con la partida doble. Siempre tengo que, en cada asiento, ir cumpliendo con la partida doble de que la cantidad que yo tengo en el debe, esa misma cantidad debo de tener en el haber para que desde los asientos todo vaya cuadrado. Porque al final, si yo, por ejemplo, solo abro una cuenta, entonces ese ejercicio a mí no me va a cuadrar. Siempre tiene que ir una partida y una contrapartida. En el ejemplo 7 dice que se emite cheque por 5,000 para pagar la publicidad. La publicidad que, si nos vamos al estado de resultados, nos decía que era un gasto de venta. Todo lo que me genera ventas o me ayuda a vender es un gasto de venta. Y en este caso, esa publicidad yo la estoy pagando con cheque. Entonces, como decía anteriormente, todo lo que diga efectivo me remite a caja. Todo lo que diga cheque me remite a banco. Entonces, cada vez que yo vea un asiento con la palabra cheque, sé que tengo que afectar banco. Entonces, aquí, como estamos pagando, significa una salida. Todo lo que es pago significa que sale, disminuye tu dinero. Por lo tanto, vamos a abrir gastos de venta contra banco. Entonces, los gastos de venta, 5,000 en el debe. Nosotros ya sabemos que todas las cuentas de gastos son de naturaleza deudora. Todas tienen que ir en el debe. En eso, si nos acordamos, eran las cuentas que tienen esa particularidad cuando veíamos las cuentas T y nos decía, hay ciertas cuentas que solo tienen movimientos deudores y hay ciertas cuentas que solo tienen movimientos acreedores.
y los gastos son una de ellas, que solo tienen movimientos deudores. Entonces ahí yo no tengo dónde perderme. Porque si los gastos de venta son deudores, yo jamás voy a poner esos 5,000 en el haber, porque ya sé que son de naturaleza deudora. Y el banco es la salida, los 5,000 estoy pagando. Significa que sale dinero de mi banco. Entonces ahí tengo los 5,000 en el debe, los 5,000 en el haber. Tengo mi asiento cuadrado. Lo mando a las cuentas T. Entonces en las cuentas T abro una cuenta para cada una de las cuentas del asiento, que sería gastos de venta 5,000 en el debe, banco 5,000 en el haber. En el ejemplo 8, al final del mes, al personal de venta, se le quedan debiendo comisiones por 5,000. Entonces, ¿qué decía las comisiones sobre venta? Nos decía que era un gasto de venta. Todo lo que nos ayuda a vender es un gasto de venta. Los gastos de venta, como decía anteriormente, siempre tienen que ser de naturaleza deudora. Yo ahí es tan fácil que no me voy a perder, porque sé que tienen que ir en el debe y nunca deben ir en el haber. Y si yo lo meto en el haber, sé que está mal y que al final no me va a cuadrar o me va a quedar una cuenta contra naturaleza. Entonces aquí tenemos que voy a afectar el gasto de venta y dice que no lo voy a pagar. Entonces me queda un pasivo, comisiones por pagar, la empresa lo debe. ¿Qué decíamos con los pasivos? Es todo lo que debe la empresa. Entonces ahí las dos cuentas que voy a afectar, gasto de venta, 5,000 en el debe porque es su naturaleza, comisiones por pagar es un pasivo de naturaleza acreedora, 5,000 en el haber. Y después me voy a abrir sus cuentas T, 5,000 en el debe, en el gasto de venta, 5,000 en el haber en comisiones por pagar. En el siguiente ejemplo dice que el propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar 700 por concepto de intereses sobre préstamo que le hicimos. Pero convenimos en que dicho pago quede a cuenta de la renta del mes. Entonces aquí tenemos la renta de la oficina. La renta de la oficina, si nos vamos a lo que acaba, al anterior tema del estado de resultados, entonces sabemos que es un gasto de administración. Y que todo interés nos decía que es un ingreso financiero, un interés que ganamos. Pero se acuerdan que si era un interés que pagamos, entonces ahí es un gasto financiero. Pero aquí, como son 700 de intereses que nosotros ganamos, entonces para nosotros es un producto financiero que también le llamamos ingreso financiero. Porque la palabra producto yo no la utilizo mucho, sino que utilizo el ingreso. Entonces utilizo el ingreso. En vez de producto, ustedes van a ver cuando yo esté haciendo ejercicio que es ingresos. Me permite. Entonces, en este caso, los gastos de administración, ya sabemos que todos los gastos son de naturaleza deudora. Entonces, ahí, deudora, yo asocio que es en el debe. Entonces, gasto de administración, 700 en el debe y ingresos financieros son los 700 en el haber. Ahí también puedo asociarlo con todos los ingresos son de naturaleza acreedora. Después lo pasamos a cuenta T, los 700 en el debe, en gasto de administración, porque sabemos que todos los gastos son de naturaleza deudora en el debe. Y después los 700 en el haber de producto financiero o ingresos financieros. En este ejemplo dice que hay un supuesto de que el balance inicial está formado así. Caja y banco tiene saldo de 95,000 respectivamente. La cuenta de proveedores tiene un saldo de 130,000 y el capital con saldo de 60,000. Aquí en el libro comenzó de atrás hacia adelante.
Entonces vamos a seguirle el orden y la secuencia. Lo que vamos a ver a continuación es el resumen de todas las cuentas T, porque si vemos, aquí las tenemos independientes para poder explicar uno a uno los asientos. Entonces, si nos vamos aquí, aunque afectamos en algunos asientos las mismas cuentas, pero lo íbamos haciendo de forma independiente para que se comprendiera qué cuentas se utilizaban en cada uno de los asientos. Entonces, en el 1, aquí tenemos el 1, después teníamos el 2, aquí el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero al inicio de estas cuentas T, ya cuando las tenés agrupadas, lo primero que tienes que poner es el saldo inicial. Ese saldo inicial lo vamos a llamar con S. Vamos a seguir este orden. Saldos iniciales con S. Para los saldos iniciales yo tengo que hacer un asiento que no lo pusieron en asiento, aquí no lo pusieron en asiento diario, sino que lo trasladaron directamente a cuentas T. ¿Qué es eso que está arriba? Que dice en el ejemplo siguiente, se ha supuesto que el balance inicial esté formado así. Caja y banco tienen saldos de 95,000 respectivamente. Proveedores 130,000 y capital 60,000. Entonces ustedes cuando vean este grupo de cuentas T van a ver que los saldos es la S que está a la par de la cantidad. Entonces caja 95,000. Vemos que aquí caja tiene 95,000, banco 95,000. ¿Cuáles son mis contrapartidas? 130,000 proveedores. El saldo está en el haber. ¿Por qué? Porque es de naturaleza acreedora a los pasivos. Y el capital hay 60,000. Entonces ahí yo tengo 190,000 en el debe y 190,000 en el haber. Porque en el debe yo tengo caja con 95,000 y banco con 95,000. Y en el haber yo tengo proveedores con 130,000 y capital con 60,000. Entonces yo ahí tengo mi asiento inicial cuadrado. 2 cuentas en el debe y 2 cuentas en el haber. Siempre los saldos iniciales los vamos a comenzar con S. Y después lo que podemos ver acá es cómo se fue pasando o agrupando todos los registros en las cuentas. Entonces aquí vemos que todos los movimientos que hubo en caja, por ejemplo, en caja tenemos el saldo inicial de 95,000. Después afectamos en el 1 con 5,000, en el haber y en el debe el asiento número 3 con 700. Entonces viene y sumamos los movimientos. Los movimientos del debe son 95,000 más 700. Son 95,700. Y movimientos en el haber solo uno de 5,000. Y al final hago las sumas y restas que ustedes hicieron en la tarea, que era, en este caso, caja es una cuenta de activos. Y los activos son de naturaleza deudora. Yo para eso mandé al grupo de WhatsApp un cuadrito donde nos dice que las cuentas, su naturaleza, ahí está a la par. Entonces, 95,700 menos 5,000 son 90,700. Ahí tengo caja con movimiento deudor de 95,700, un movimiento acreedor de 5,000 y un saldo final de 90,700. Después, así, una a una las cuentas las voy a ir agrupando, todos los movimientos que hubieron en una sola cuenta. En la misma cuenta van todos sus movimientos. Lo hicimos anterior de forma independiente para que ustedes fueran comprendiendo cuáles eran
las cuentas que iban a afectar cada uno de los asientos. Pero todas las cuentas ya después tienen que quedar acá. La cuenta con todos sus movimientos en una sola cuenta T, porque al final nosotros lo que necesitamos es ya hacer la balanza y hacer los estados financieros. El tema de hoy llegamos hasta balanza de comprobación. Entonces, una vez que yo tengo todas mis cuentas que yo afecté durante todos los asientos, entonces yo ya puedo hacer mi balance. Entonces yo les decía que esta parte es más complicada porque si se fijaron, aquí cada numerito de la cuenta T yo lo tuve que haber sacado. No es como al principio que nos decían, hacer un balance con caja con 90.700, banco con 94.200, proveedores con 122.000. No, aquí tenemos que sacar cada número de un asiento contable. Tenemos que ir cuadrando porque al final obviamente no nos va a cuadrar nada. Por eso es que al inicio al estudiante se les hace hacer los dos registros, tanto el asiento diario como la cuenta T. Ya después cuando el alumno ya comprendió, ya solo se puede pedir cuentas T o solo se puede pedir asiento. Pero al inicio se va a pedir hacer las dos cosas. Por último, todas estas cuentas T me doy cuenta que si están cuadradas o no están cuadradas. Al final, aunque yo voy haciendo mis asientos y voy viendo que van cuadrando, pero al final con la balanza yo confirmo si todo está cuadrado o si hay algunos errores. Pueden haber errores en todo el proceso de las cuentas T. Entonces, en una balanza de comprobación, yo voy a agrupar todas mis cuentas T con sus movimientos y su saldo. Entonces, dice aquí que hay 13 cuentas T. Las 13 que hay, las 13 cuentas T que hay acá, entonces aquí las voy a levantar y las voy a ir registrando. ¿Cómo van a ir apareciendo las cuentas dentro de una balanza de comprobación? Entonces, las cuentas, primero las de balance y después las de estado de resultados. Eso es lo ideal, que salgan, que se ubiquen las cuentas. Aquí podemos ver qué caja tiene los movimientos deudores y acreedores. Entonces yo me voy a mi cuenta T y ahí veo, si yo me fijo, tengo un movimiento deudor de 95.700, un movimiento acreedor de 5.000. Eso es lo que yo ubico en movimientos. Movimiento deudor, movimiento acreedor. Y me quedó un saldo de 90.700. Entonces es mi saldo. En saldo y es deudor. Yo ya subí un cuadro donde dice que cuentas de activos son deudores, cuentas de pasivo acreedor, cuentas de capital acreedor, cuentas de ingreso acreedor y cuentas de gastos son deudores. Entonces ahí ya no tengo dónde perderme. Después me voy a la siguiente cuenta, que es banco, y ahí levanto los movimientos. Dice que tengo deudor 95.000, acreedor 8.000 y un saldo de 94.200 y el deudor quedó en el debe. Entonces yo simplemente voy transcribiendo. Ya cuando hace esto en Excel, entonces solo va arrastrando fórmulas. Me imagino que ustedes son mejores en Excel. Entonces vas haciendo tus cuentas T en Excel y después solo arrastras con una fórmula el saldo, cuadras con suma y esto es ya fácil, digamos. Y ahí nomás si tú te das cuenta que si todo está cuadrado o no, por medio de fórmulas. Y aquí simplemente vas arrastrando saldo para los que usan Excel bien. En el caso de mobiliario y equipo, la siguiente cuenta dice que tengo 5.000. Mobiliario y equipo fueron 5.000 de movimiento y esos mismos 5.000 de saldo. No hubo nada más ahí.
Entonces el movimiento es de 5,000 y el saldo es de 5,000. Es un activo fijo, ya sé que es de naturaleza deudora. En equipo de reparto dice que solo hubieron 20,000. Ahí lo vemos en el debe. Equipo de reparto 20,000 y es mi mismo saldo. En acreedores diversos me voy a mi cuenta T y entonces dice que hubo 1,000 en el parte deudora. En la parte acreedora 20,000 y me quedó un saldo de 19,000. Como una cuenta de pasivo es de naturaleza acreedora. Entonces ahí yo tengo los movimientos de 1,000 en el deudor, 20,000 en el acreedor y un saldo acreedor de 19,000. Otros gastos y otros productos. Ahí tenemos, dice, hubieron dos movimientos, uno de 700 y uno de 1,000 y me quedó 1,700. Entonces ahí tengo los 1,700, obviamente en el haber, acreedores, y me quedó un saldo acreedor de 1,700. Después en los proveedores dice que tengo 8,000 en el movimiento deudor, 130,000 en el movimiento acreedor y me quedó un saldo de 122,000. Obviamente es una cuenta de pasivo con una naturaleza acreedora. Entonces ahí ubico los movimientos deudor de 8,000, el movimiento acreedor de 130,000 y ya sé que su saldo es acreedor, 122,000, tiene que ir en el haber. En documentos por pagar, solo hubo un movimiento de 5,000, me queda mi mismo saldo, 5,000. Entonces, ya sé, una cuenta de pasivo, acreedora, 5,000 movimiento acreedor y 5,000 saldo acreedor. Después en los gastos de venta, tuvimos dos movimientos, uno de 5,000, otro de 5,000. Y entonces sumamos 10,000. 10,000 en el saldo deudor, en el movimiento deudor y en un saldo deudor. Ya sabemos, todos los gastos son de naturaleza deudora. En gasto de administración, solo tuvimos un movimiento de 700, entonces es nuestro movimiento y nuestro saldo. Saldo deudor es una cuenta de gasto. Después tenemos gastos y productos financieros. Tenemos 700, es solo un movimiento y ahí tenemos el saldo deudor. Todos los gastos son deudores. Después, gasto de administración, deudor y gasto de productos financieros, 700. Fueron los ingresos financieros. Esos 700 son los ingresos financieros. Los productos financieros que están ahí, que yo les dije que le llamo ingresos financieros. Casi no uso esa palabra de productos. Y después tenemos las comisiones por pagar. Dice que son 5,000. Ahí tenemos el movimiento 8. Entonces tenemos el movimiento acreedor y sabemos que es una cuenta de pasivo y por lo tanto su saldo es acreedor. Y tenemos el capital, la cuenta de capital, la que abrimos con los saldos iniciales, los 60,000. Y entonces ese es su movimiento acreedor. Las cuentas de capitales son de naturaleza acreedora, por lo tanto su saldo va en el haber. Una vez que tenemos todas las cuentas que utilizamos, porque estas cuentas pueden ser más, pueden ser menos, por lo general van a ser más. A medida que vayas haciendo más asientos, vas a ir abriendo más cuentas y más cuentas y más cuentas. Entonces ahí van apareciendo más cuentas T y más cuentas para balanza. Y yo lo que necesito es las sumas. Entonces sumo todos los movimientos deudores. Los movimientos acreedores me tienen que dar igual. Entonces, el movimiento deudor tiene que ser igual al movimiento acreedor. Por eso yo tengo aquí 235,400 en el deudor y 235,400 en el acreedor. Y los saldos, sumo todos los saldos deudores, todos los saldos acreedores, obviamente me tienen que dar igual. Saldo deudor tiene que ser igual a los saldos acreedor. Por eso tengo 213,400 igual 213,400. Entonces quiere decir que todos mis registros están cuadrados. Y con esto más adelante yo hago
el balance general y el estado de resultado. Pero hasta esta parte vamos a llegar hasta la balanza de comprobación. Nos vamos a volver a conectar. Se acabó el tiempo.